Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de agosto de los ciclos de charlas CRIA. El escenario actual de escasez hídrica, sumado a los efectos del cambio climático, suponen un desafío en las actividades productivas del país, pero en especial para el agro. El uso racional de recursos y de manejo de agua proveen una ruta de adaptación frente al riesgo climático. Para ahondar más sobre este tema, les presentamos en esta ocasión la charla "La agricultura se está moviendo al sur", que estará a cargo del investigador principal de nuestro centro, doctor Diego Rivera. Él es ingeniero civil y profesor titular de recursos hídricos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo e investigador principal de la línea de investigación Uso eficiente del agua en la agricultura y la minería de CRIAM. Su actual investigación busca establecer relaciones cuantitativas entre infraestructura de recursos hídricos, el cambio climático y el aumento de la demanda, principalmente por el sector agrícola. Además, es editor asociado de las revistas Hydrological Sciences Journal y PLOS Water. Hola, doctor Rivera, bienvenido a este ciclo de charlas y le agradecemos por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Para mí un verdadero honor y privilegio estar acompañando al centro en este ciclo de charlas. Bueno, muchas gracias, doctor Rivera. Antes de comenzar con su presentación, le queremos comentar a nuestra audiencia que, como es tradición, esta actividad la vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos a escuchar la charla y luego vamos a dar paso a leer las preguntas y comentarios que ustedes como audiencia hayan realizado a lo largo de esta transmisión. Así que, sin más preámbulos, doctor Rivera, si le parece, ya puede comenzar a compartir su presentación. Muy bien, espero que se vea bien ahí, ¿verdad? Se ve súper bien, así que puede comenzar nomás. Listo, muchas gracias a todos. Quisiera compartir con ustedes durante los siguientes 20 o un poquitito más de 20 minutos sobre un tema que es extremadamente atingente a la realidad que estamos viviendo, a la realidad climática que estamos viviendo, ¿verdad? En este momento nos encontramos definitivamente en lo que podríamos llamar una emergencia climática que ha sido derivada principalmente de la mega sequía que ya se extiende por más de 12 años, pero además tenemos que sumarle a esto los efectos del cambio climático. En este sentido, lo que nos queda de manera más segura es suponer que estas condiciones se van a mantener por bastantes años más, y por lo tanto necesitamos empezar a transitar a una agricultura y en general a un uso de los recursos naturales en los cuales el principal foco esté en la racionalidad del uso y en la sustentabilidad de los procesos productivos. En esta presentación me voy a enfocar en un caso de estudio relacionado con la región sur de Chile, y esto es parte de una serie de investigaciones que hemos estado realizando dentro del grupo de demanda del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, y por lo tanto tengo que agradecer a mis colegas que tan generosamente me han permitido presentar este esfuerzo conjunto. Voy a tratar de nombrarlo a todos, pero está el profesor Mario Lillo, el profesor Octavio Lago, el profesor Eduardo Hobsafel, el profesor Jorge Jara, el profesor Alex Godoy de la Universidad del Desarrollo, el profesor Marcelo Somos de la Universidad de la Frontera, el profesor Montesinos de la Universidad de Concepción, Daniela Latoja, que es parte de nuestro grupo de ayuda también. Muchas gracias a ellos, espero que alguno de ellos me esté viendo en este momento, y si mi papá me está viendo también con mi mamá, también saludos para ellos. Bueno, la agricultura se está moviendo hacia el sur. La verdad es que voy a hacer un spoiler dentro de la presentación, y la respuesta rápida a esta pregunta que nos convoca es que no se está moviendo hacia el sur. Pero esto es principalmente por dos cosas. Una, porque la agricultura en el sur siempre ha existido. Es un error de percepción decir que no existe agricultura en el sur. Lo que pasa es que es una agricultura distinta a la que conocemos en la zona central. Lo que sí estamos viendo, y esto es lo que quizás deberíamos empezar a utilizar desde el punto de vista del lenguaje, es decir, que la agricultura en el sur de Chile, lo que está ocurriendo es que se está transformando y se está intensificando. Y ese es un elemento súper importante que tenemos que considerar, puesto que puede llevar a algún tipo de
digamos que malentendido cuando hablamos de que la agricultura se está moviendo hacia el sur. Para dar un poquito de contexto a esta situación, hace un par de semanas la Dirección General de Agua actualizó lo que se llaman los normales climáticos en todo el país, que es lo que muestro acá. Y como vemos, existe una reducción importante en términos absolutos y además términos porcentuales respecto de estos normales. Ahora, este cambio en la normalidad implica dos cosas bien importantes. Lo primero es que ahora los déficits van a ser más chicos, porque el techo que teníamos antes era muy alto, entonces ahora bajamos el techo y por lo tanto vamos a tener una falsa percepción de que los déficits son menores. Y eso es algo y de hecho con la pandemia hemos aprendido bastante bien, es lo que se llama una mala comunicación de riesgo. Entonces, cambian los normales, pero eso no implica que vayamos a cambiar esta condición de déficit que estamos viviendo. Lo segundo es que en el futuro nos espera definitivamente menos agua disponible para las actividades productivas, y a esto le vamos a sumar lo que se llama un aumento de las condiciones de riesgo climático. Y en esos son los elementos en los que nos vamos a centrar dentro de la siguiente diapositiva. Por lo tanto, pareciera importante que nos preguntáramos cuáles son las preguntas importantes que podríamos hacernos frente a esta transformación e intensificación. Entonces, por favor, vean que ya no estoy usando la palabra que se está moviendo hacia el sur, estoy diciendo claramente que estamos hablando de la transformación e intensificación de la agricultura dentro de la zona centro-sur. Y aquí hay tres preguntas, en la primera columna están las preguntas, luego tenemos algunas soluciones, y qué es lo que nos falta, dónde están las brechas sobre lo cual tenemos que trabajar. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿cuál es el riesgo de mover un determinado cultivo desde una región hacia otra? ¿Cuál es el riesgo de mover cerezas desde la zona central hacia el sur? Manzanos desde el sur hacia el norte, papas desde la zona costera hacia la zona del valle. En eso hay varias opciones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una de las herramientas importantes que existen ahora es lo que se llama el seguro agrícola. Sin embargo, el seguro agrícola necesita de información, y esa información tiene que ser libre, confiable y actualizada. Es imposible que podamos tomar buenas decisiones de manejo que disminuyan el riesgo de usar ese seguro agrícola si es que no tenemos esa información, no solamente para los agricultores, sino que también para las empresas que venden las pólizas. Después hemos escuchado mucho sobre que tenemos que mejorar la gestión del agua, pero cabe preguntarnos qué implica esto de mejorar la gestión del agua. ¿Qué significa mejorar la gestión del agua? Eso tiene varias cosas, tiene que ver, por ejemplo, con la tecnificación, tiene que ver con planes de riesgo, y con planes de riego a nivel de cuenca, y eso en lo local implica varias cosas: automatización, monitoreo y control, tecnologías de la información y sensoramiento remoto. Por último, si estamos transformando e intensificando la agricultura hacia el sur, tenemos la infraestructura preparada para este desafío, y ahí lo que nos queda son la experiencia y los estudios, y ahí es donde estamos un poquito más cortos y donde necesitamos trabajar. Es súper importante cuando estamos hablando de elementos de cambio climático que el principal control de la actividad agrícola en Chile tiene relación con las condiciones de clima, que es la precipitación y la temperatura, y eso establece tanto la disponibilidad de agua superficial como también la disponibilidad de agua subterránea y el almacenamiento nival. Además, lo que hace es establecer estas condiciones, ¿verdad?, entre cuando el anticiclón del Pacífico está ubicado más al norte o más al sur, que nos definen el invierno o el verano. Ahora, ese movimiento norte-sur, además de establecer estas condiciones de clima mediterráneo, implica que una parte importante de la precipitación cae en invierno, que es cuando no la ocupamos, pero tenemos que almacenarla naturalmente de alguna manera para ocuparla en el verano dentro de la agricultura. Ahora, frente a una menor disponibilidad de agua y un aumento en la cantidad de los días sin lluvia, la agricultura necesariamente necesita infraestructura que le permita entregar el agua a los cultivos de una manera eficiente y en el tiempo que se necesita. Ahora, durante los últimos años ha existido claramente un aumento sostenido en las hectáreas, por ejemplo, de cultivos como el avellano europeo, o de reemplazo de cultivos anuales como el trigo, la papa y el maíz por frutales. Entonces, ahí es donde estamos generando la transformación, y además de cambiar los cultivos, también estamos aumentando las áreas cultivadas. Sin embargo, considerar que el éxito de la producción agrícola en un determinado lugar solamente va a depender
de la cantidad de precipitación y del régimen de temperatura nos puede llevar por un camino bastante fangoso. Eso es lo que generalmente se toma en cuenta en la mayoría de los estudios. Entonces decimos, si aumenta la temperatura, va a cambiar el clima de un lugar, y si cambia la precipitación, entonces podemos cambiar todos los cultivos. Lo que se pierde en esto es el manejo, y el manejo es una parte importante del proceso productivo que muy pocas veces se considera dentro de los análisis porque es muy difícil de modelar. El manejo, entonces, es lo que hace la diferencia entre una buena y una mala gestión del agua y en la agricultura. Cuando nos referimos al manejo, nos estamos refiriendo a las diferentes estrategias de riego, a las condiciones del uso del suelo, a la relación que existe entre la infraestructura, y no solamente la infraestructura física, sino que también el capital cultural dentro de cada uno de los procesos productivos. Por ejemplo, acá lo que tenemos, cada uno de estos puntos es una diferente estrategia de riego. Entonces, como vemos, lo que tenemos es que podemos producir mucho con 600 milímetros de agua, pero también podríamos producir esa misma cantidad de materia seca con 450 milímetros de agua. ¿Qué significa esto? 150 milímetros de agua, un 25% de ahorro, manejo. Y para tener un buen manejo necesitamos información, necesitamos conocer cuáles son las condiciones del suelo. El profesor Hochschild, por ejemplo, siempre dice exactamente lo mismo: el suelo no es solamente el sostén de la planta, sino que es el principal estanque sobre el cual necesitamos trabajar. Por lo tanto, el manejo sí importa, y no solamente importa, sino que importa mucho, y eso es lo que hace la diferencia, o esto es lo que hace el offset entre solamente considerar los elementos de clima y considerar estos elementos de manejo. A finales del año 2020, el Ministerio del Medio Ambiente, a partir de un consorcio de grupos de investigación liderado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, donde participó el CREAM y participó el Centro de Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, vino a consolidar información respecto de lo que se llama el riesgo climático. Y este riesgo climático lo que hace es considerar diferentes sectores productivos dentro del país, y aplicar un enfoque relacionado con cuáles podrían ser las condiciones futuras a partir de los escenarios de cambio climático, especialmente el RCP, que corresponde a uno de los peores escenarios que podríamos tener y que lamentablemente pareciera ser para donde vamos. Ya es una comparación respecto al periodo reciente. Por ejemplo, lo que muestro en esta lámina que está tomado, ahí está el link por si lo quieren seguir. Cuando estamos hablando de cerezas, en el mapa de la izquierda se representa la amenaza, y esta amenaza tiene que ver con el cambio en el rendimiento de cereza como kilogramos por hectárea en diferentes lugares. Mientras más café sea el color, significa que mayor es el cambio negativo, que va desde 2 toneladas de cambio de menor rendimiento hasta, en algunos casos, un aumento de 5 toneladas por hectárea. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos una zona del país que está altamente expuesta a riesgo climático y a disminución de rendimiento por efecto del cambio climático. El aspecto de exposición, que es el que está acá, tiene que ver con cuánta es la cantidad de hectáreas que están expuestas a esta nueva condición, y lo que vemos es que la mayor cantidad de las cerezas se encuentran en esta zona, que es la zona Nentro, y tenemos menos cerezas en la zona sur. En este caso lo que estamos considerando son los datos de hectáreas de cerezas por nivel comunal. Sin embargo, aquí es donde vienen dos elementos que parecen importantes. En un primer elemento nosotros podríamos pensar que el cambio en el régimen de precipitación y de temperatura favorecería un aumento en la producción de cerezas en la zona sur. Sin embargo, observamos en esta parte, que es el mapa de sensibilidad, que la zona sur es una de las zonas más sensibles junto con la zona centro. Y esta condición de sensibilidad lo que hace es combinar la ruralidad, el balance entre agricultura de riego y agricultura de secano, la diversificación de los cultivos, la cantidad de embalse, la cantidad de pequeñas y medianas explotaciones y la cantidad de infraestructura que está presente en ese lugar.
En este caso, lo que tenemos es que el riesgo total con valores de 0, que implican no riesgo, a valores de más 1, de 4, que son muy, muy riesgosos, entonces vemos que, nuevamente, pensar solamente en que el clima, solamente el clima en términos de precipitación y temperatura son los que definen el éxito de producción, nos puede llevar a un error. Lo que vemos en la zona sur en este caso es que, lo que vemos en esta zona es que el riesgo combinado no es ni mayor ni peor. La zona centro sí tiene un riesgo alto frente al cambio climático. Pero tenemos que considerar que este es un análisis hecho con el patrón de cultivo actual. Entonces, ¿cómo va a cambiar este riesgo si es que aumentamos la cantidad de cerezas en la zona sur? En ese caso, lo que nos queda es estudiar bastante más, pero yo quisiera destacar la calidad de este trabajo, especialmente el trabajo del profesor Mesa Vicuña y René Garró en liderar este tremendo esfuerzo que definitivamente es una tremenda herramienta de planificación. Aquí lo que muestro es el caso del trigo de secano. El secano implica que el agua que se ingresa a los cultivos solamente viene de la precipitación. Y observamos nuevamente el mismo patrón. Los cambios climáticos lo que hacen es establecer una disminución de los cultivos de alrededor de 600 kilogramos de materia seca, pero también tenemos esta grave combinación entre exposición y la sensibilidad de los cultivos. Entonces, nuevamente, se fijan que estas son las combinaciones porque principalmente como la exposición es baja, en otras palabras, como la carga viral es poca, entonces aunque estemos expuestos, no nos vamos a enfermar, pero eso no implica que el riesgo desaparezca, y eso es una de las cosas importantes que necesitamos considerar. Los dry spells, que es otra cosa que hemos estado estudiando y ya que es parte de lo que ocurre dentro de nuestro grupo de trabajo, los dry spells son el número de días consecutivos con una precipitación inferior a un determinado umbral. Entonces, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, ¿cuántos días seguidos tengo una precipitación menor a 0 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, por ejemplo? Y lo que hicimos fue contar esos días, decir, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando, qué es lo que sucede cuando consideramos los años secos, cuando consideramos los años cálidos? Aquí tengo un error porque esto debería ser primavera. Lo que tenemos entonces es que en Chile, en la zona sur, abajo de 38, la probabilidad de que tengamos más de 7 días sin lluvia es baja. ¿Se fijan? En cambio, en la zona norte, entre 30 y 34, estamos hablando más o menos desde Santiago, más arriba de Santiago, hasta más o menos Curicó, algo así, la probabilidad de tener más de 7 días sin lluvia durante el verano es alta. O sea, casi de seguro voy a tener más de 7 días, voy a tener más de 14 días, voy a tener más de 21, y de hecho hay una probabilidad altísima de que en esta zona no tengamos lluvia durante 28 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la agricultura? La agricultura se ha adaptado a esa condición, y ahí es donde están los embalses, ahí es donde está la infraestructura de riego, de aprovechamiento de agua superficial, ahí es donde cuando falla esta infraestructura superficial, los agricultores se van directamente al agua subterránea. Por ejemplo, acá en el sur, fíjense que la probabilidad de tener un mes dentro del verano sin lluvia es muy, muy baja. Eso quiere decir que va a llover. Pero frente a esta disminución de las probabilidades, uno se pregunta, bueno, yo sé que va a llover, pero me interesa saber cuándo va a llover, porque quizás mi cultivo no va a soportar 7 días o 14 días sin lluvia. Necesito tener un sistema que me permita no solamente entregarle el agua cuando corresponde, sino que también en la cantidad que corresponde. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, aprovechemos de que tenemos estadísticas de los años normales y que también tenemos estadísticas de los años secos, y lo que tratamos de hacer en este caso fue decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Consideremos los años secos como una visión hacia el futuro de lo que podría ocurrir con un clima mucho más seco, y esto es lo que encontramos. La probabilidad de que durante la primavera tengamos más de 7 días
sin lluvia en la zona sur aumenta. Y eso es uno de los elementos más importantes que tenemos que considerar, porque lo que va a ocurrir es que en esta zona, si no tenemos infraestructura hidráulica que nos permita entregar el agua de tal manera que los cultivos no pasen más de 7 días sin tener estas condiciones de riego, podrían generar un riesgo adicional frente a esta transformación e intensificación de la agricultura. Entonces lo que hicimos fue tomar, por ejemplo, lo que tenemos acá en esta línea naranja, es la cantidad de tierra o de terreno bajo riego, principalmente a partir de la ley de fomento al riego, y observen por favor que desde el año 2010, que es cuando empieza la megasequía, pero ya desde el año 2000, la cantidad de proyectos de riego que se han generado en la zona sur, principalmente en la 9ª región, ha aumentado pero muy rápidamente, y ya estamos cerca de las 250.000 hectáreas bajo condiciones de riego. Pero, y aquí no hay causalidad, profe Jara, si me está escuchando, sé que eso no se tiene que decir, ¿no es cierto? No estoy aquí mostrando causalidad, pero fíjense que a medida que va aumentando la cantidad o la velocidad con la cual estamos generando nuevos sistemas de riego, también está disminuyendo la cantidad de agua que está cayendo. Entonces, sí podríamos decir de que el clima en este caso lo que está haciendo es empujar nueva infraestructura dentro de los predios. Nos preguntamos después entonces, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de infraestructura están utilizando? ¿Están usando infraestructura superficial o subterránea? Y lo que tenemos acá es que bajo de 38, que es cuando tenemos este aumento de los periodos secos, la cantidad de bocatomas, eso quiere decir infraestructura de aprovechamiento superficial, es muy baja. Entonces podríamos prever de que si intensificamos y transformamos la agricultura en el sur, no vamos a tener infraestructura hidráulica para aprovechamiento de agua superficial. Y ahí uno podría preguntarse entonces, bueno, pero si no tengo infraestructura superficial, ¿en qué están ocupando la plata en los sistemas de riego? Y en este caso, lo que vemos es que claramente tenemos un aumento sostenido e importante en la cantidad de derechos de agua subterráneos, desde 38 grados al sur, que es principalmente la 9ª región. Por lo tanto, lo que vemos ahí es que, primero, pareciera que la infraestructura superficial no va a ser suficiente para sostener esta intensificación y transformación de la agricultura. Lo segundo es que principalmente los proyectos de riego tienen que ver con aprovechamiento de agua subterránea, y ahí entramos en lo que se llama, lo que podríamos llamar el juego del huevo y la gallina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue primero? ¿Partimos con agua subterránea y nos olvidamos del agua superficial? ¿O empezamos a ocupar agua subterránea porque no teníamos agua superficial? ¿O empezamos a ocupar agua subterránea porque teníamos agua superficial pero no teníamos los canales para distribuirlo? Entonces, ahí hay colegas de la Universidad de la Frontera, por ejemplo, que han trabajado ya más fuertemente en cómo poder establecer sistemas óptimos de distribución de agua dentro de la zona sur. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es aprovechar un nuevo concepto que apareció durante los últimos años, que se llama la intensificación sustentable, que lo que busca es hacer mucho más, pero con mucho menos. Y eso implica conocer, eso implica mucha ciencia, implica mucha tecnología. Lo segundo es que el mejor manejo es clave en todos los aspectos de sustentabilidad, y generalmente el manejo es algo que se obvia principalmente en el diseño e implementación de políticas públicas. Lo que requerimos es un plan de transformación digital dentro de la agricultura, avanzar hacia lo que hemos llamado el agua 4.0, mejorar los planes de transferencia de conocimiento y de transferencia tecnológica, y por último, lo que tenemos que hacer es evitar la paradoja de la eficiencia. Eso quiere decir que mientras más eficientes nos hacemos con el uso del agua, no solamente aumentamos la cantidad de hectáreas, porque finalmente nadie quiere soltar la cantidad de agua que tiene disponible, sino que también tenemos que evitar la otra patita de la paradoja de la eficiencia, que dice que una cosa es la eficiencia local y una cosa es la eficiencia de cuenca. Y generalmente, debido a todos estos procesos de reuso y de reciclaje dentro de la cuenca por parte de las actividades agrícolas, la eficiencia de las cuencas es mucho mejor. Quisiera terminar entonces diciendo, frente a la primera pregunta, ¿la agricultura se está moviendo hacia el sur? No.
La agricultura siempre ha estado ahí, se está transformando, se está intensificando, y lo que tenemos que tomar en cuenta ahora son cuáles son esos riesgos que siempre han existido. Los riesgos climáticos siempre existen. Las heladas de noviembre siempre existen. Las lluvias matapajaritos, ¿no es cierto?, que se le llaman por allá, por donde yo vivía en el Carmen, que son las lluvias de primavera, siempre han existido. Lo que sucede es que tenemos que buscar formas de manejar esos riesgos climáticos que nos permitan un mejor margen, no solamente económico, sino que también de sustentabilidad ambiental. Muchas gracias, Belén. Perfecto, muchas gracias, doctor Rivera, por su presentación. Bueno, súper interesante, y también la audiencia ha ido dejando a lo largo de la charla algunas preguntas que ahora vamos a dar paso a contestar. Y quiero comenzar, de hecho, con la primera pregunta, que tiene que ver con el título de la charla, que si efectivamente la agricultura se está moviendo al sur. Usted claramente nos dejó ahí respondido que no, pero esta pregunta igual plantea una inquietud interesante a mi parecer. Dice: hola, muchas gracias por esta interesante presentación. Tengo una consulta sobre si los cambios en los regímenes de precipitaciones y temperatura que mencionaban podrían ser una oportunidad de diversificación de cultivos en la zona sur. Claramente es una oportunidad, pero mi punto, y quizás no fue lo suficientemente claro, pero mi punto es que esas oportunidades de diversificación siempre tenemos que considerarlas en un contexto de aumento de riesgo climático. Entonces, puedo colocar cerezas hacia el sur. Claramente, cualquiera puede colocar cerezas donde quiera, ¿no es cierto? Pero la pregunta que se tiene que hacer ¿es más riesgoso? O sea, ¿vale el riesgo de ir hacia el sur, donde el terreno es más barato, donde tengo mayor disponibilidad de agua, pero vale la pena respecto de cuántas veces podría perder la producción? Entonces, nuestro punto desde la investigación es cómo definitivamente podemos mostrar que simplemente el cambio en el régimen de precipitación y temperatura no explica todos los riesgos a los cuales esos cultivos podrían estar expuestos. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta también, que tiene que ver con la eficiencia del riego. Dice: para que el riego sea eficiente, es importante el uso de herramientas para su monitoreo. Es lo que tú explicabas ¿cierto? Del agua 4.0, esta importancia de transferencia tecnológica. Entonces, la pregunta dice: ¿cree necesario potenciar las capacitaciones para los regantes y pequeños agricultores? O sea, no solamente lo creo necesario, yo creo que ese es un imperativo. Necesitamos mejorar el capital humano dentro de los sistemas de riego, y eso implica no solamente una charla aislada, significa sistemas de acompañamiento, pero por sobre todo, y aquí me aprovecho de la experiencia de un colega, Felipe de la Hoz, que él siempre nos dice, si él le pregunta a los agricultores siempre: ¿usted riega o le echa agua al potero? ¿Qué es lo que hace? Porque si riega, significa que conoce cuánta agua está entrando, se conoce cuánta agua está saliendo, conoce claramente su sistema de riego, conoce claramente las necesidades de su cultivo. Porque si no tiene eso, lo que está haciendo es echarle agua, ¿no? Y eso implica un acompañamiento bien fuerte, porque no solamente ir a dar una charla, no solamente ir a mostrar un equipo de riego, significa muchísimo sobre establecer confianza, mostrar nuevas tecnologías, pero por sobre todo tiene que ver con que el agricultor, ya sea chico, mediano o grande, necesita tener dentro de su predio las herramientas que le permitan hacer correcciones dentro del proceso de riego, porque si no, no tiene sentido. Es como si tuviéramos un niño enfermo, ¿no es cierto? Y siempre todos los días le estamos tomando la temperatura, pero cuando vemos que tiene fiebre no hacemos nada. O sea, no, ¿de qué vale que le esté tomando la temperatura todos los días? Y eso es independiente del termómetro, ¿no? Porque el termómetro puede costar 500 pesos en un mall chino o puede costar 100 lucas los infrarrojos. Entonces, en ese caso estoy cambiando la tecnología para hacer el diagnóstico, pero si no actúo sobre el sistema, no voy a tener el efecto deseado. Y eso es, como decían ahí en la pregunta, eso es pura transferencia tecnológica. Perfecto, bueno, y también es importante mencionar relativo, digamos, a esta misma pregunta, que desde CRIAM también nos hemos preocupado de
educar también, ¿cierto?, a los agricultores. Tú mencionabas también el trabajo, por ejemplo, que está haciendo Felipe de la Hoz, que es nuestro encargado de hecho de vinculación con el medio, también el diploma que nosotros desarrollamos en modalidad e-learning. Todo también está enfocado, ¿cierto?, en preparar a profesionales que estén capacitados para poder gestionar de mejor forma el recurso hídrico, especialmente los regantes, donde se produce también te sumo a esta pregunta, hay siempre una duda entre la diferencia, por ejemplo, entre eficacia y eficiencia del riego. A ver si nos puedes aclarar eso, que es algo que siempre sale, digamos, a colación. La eficiencia tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuánta agua está siendo ocupada por la planta respecto de cuánta agua estoy aplicando. Entonces, coloqué 80 o coloqué 100 y la planta ocupó 50, ¿no es cierto? Pero la eficacia tiene que ver con cuánto es lo que de verdad ocupó la planta, porque si puedo entregar el agua al cultivo en la cantidad que necesita de una manera muy correcta, pero en el momento que no lo necesita. O sea, por ejemplo, cuando las plantas necesitan mucha agua, cuando están partiendo, por ejemplo, en el periodo de llenado de grano, por ejemplo, cuando se está empezando a crecer el fruto, ahí necesitan mucha agua. Entonces, puede que le esté entregando agua de manera súper eficiente, pero si no estoy haciéndolo en el momento que corresponde, no estoy siendo eficaz. Entonces, ese es un elemento que varias veces se nos pierde, y primero tenemos que pensar en la eficacia del riego y después nos deberíamos preocupar de la eficiencia. Perfecto, vamos ahora con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la acumulación de aguas en invierno. Dice así: ¿cómo gestionar de manera sustentable la acumulación de aguas en invierno sin que ocurran problemas como los que hemos visto en la región de Ñuble con el embalse Punilla? Hay varias cosas. Yo me voy a arrancar un poquito con un par de opiniones al respecto, y voy a aprovechar, justo estaba viendo aquí una consideración. Sí, o sea, el cambio climático tiene varias implicancias y va a tener varios efectos. Está mayor frecuencia de los extremos, por ejemplo. O sea, lluvias más extremas, y eso implica que vamos a tener una mayor intensidad. No es necesariamente más agua, pero mayor intensidad. Entonces, nosotros tenemos una infraestructura de acumulación de agua, de acumulación artificial, que fue diseñada y creada para una cierta condición, un régimen climático, y pareciera ser que no vamos a estar completamente preparados para esta mayor intensificación. Ahora, es claro, y toda la vida hemos vivido con eso, ¿no es cierto?, de que llueve en invierno, pero ocupamos el agua en el verano. Entonces, lo que nos dice el sentido común es que esa agua del invierno la tenemos que almacenar de alguna manera. Hay almacenamiento natural y hay almacenamiento artificial. El almacenamiento natural es la nieve y las aguas subterráneas, y el artificial son los embalses. Si existen estos cambios, y voy a ver también lo que está diciendo Walter ahí, estos cambios, ¿verdad?, en la estacionalidad de las precipitaciones, también van a haber cambios en esta estacionalidad. Y necesitamos movernos también hacia mejorar nuestra infraestructura de almacenamiento artificial. Profesor Arumino, ¿cierto?, ha escrito mucho al respecto. Y no tenemos muchas más opciones que los embalses. Ahora, la discusión se abre entre qué tipo de embalses queremos. Yo, en lo personal, creo que existe una tremenda oportunidad de que tengamos, en vez de grandes embalses, tengamos una red interconectada de pequeños embalses a pie de monte, con los cuales podamos distribuir el agua ya presurizada. Pero eso implica cooperación. Y entonces el problema ya no es técnico o de ingeniería dura, sino que es de software. Tiene que ver entonces con cómo vamos a hacer funcionar un sistema. En algunos lugares de la zona central existen embalses de acumulación que se llaman acumulaciones de regulación corta, o sea que guardan agua para 1 o 2 días porque el agricultor no tenía gente, por ejemplo, para usar esa agua de riego, entonces la tenía que almacenar por la noche o por 2 días hasta que le llegaba su turno, tenía gente, todo lo que uno quiera. Entonces, a veces lo que hacían es que
4 o 5 propietarios se juntaban, colocaban en el mejor lugar posible el embalse, pero después estas tierras se van subdividiendo y ya esos acuerdos se desconocen. Y en algunos casos, y lo vimos en algún momento con el profesor Arumí en un par de salidas de terreno, hartos años atrás, cuando era su alumno, lo que uno veía es que era el perro del hortelano, o sea, el que tenía el pequeño embalse en su predio no lo usaba, pero tampoco dejaba que lo usara el resto. Por último, también quiero tomar un poco en cuenta lo que en algún momento decía el profesor Lillo en otra charla. O sea, si somos capaces de ser súper precisos en generar y distribuir energía eléctrica, ¿por qué no lo podemos hacer con el agua que cumple todas las leyes de la física, al igual que los sistemas eléctricos? Perfecto, muchas gracias, profesor, por la respuesta. También contarle a nuestra audiencia, ya que la pregunta estaba relacionada con el tema de embalses, que CRIAM tiene varios textos llamados Serie Comunicacional CRIAM, que pueden encontrar en esta página web, donde se abordan diferentes temas de esta índole, y de hecho uno de estos textos está dedicado especialmente a los embalses. Así que si alguien quiere pasar a revisar ese material, está disponible para la visualización y descarga gratuita. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: en lo que respecta a la gestión del agua para la actividad agrícola, ¿debiese considerarse la gestión del agua a nivel de cuenca o intrapredial? Es una tremenda pregunta. Es una tremenda pregunta, y no solamente una tremenda pregunta, es una pregunta súper profunda que es difícil de responder porque tiene que ver con la nueva constitución y tiene que ver con el código de agua. Pero por sobre todo tiene que ver con cooperación, porque cuando el foco está en mejorar la eficiencia local, o sea, ahí hay un supuesto, y es decir, de que si todos lo hacemos bien, el conjunto lo hará bien. Pero eso implica una alta responsabilidad de cada uno de los involucrados. En cambio, la gestión de cuenca global implica que en algunos casos van a haber ganadores, van a haber otros perdedores, pero que hay cooperación. Entonces, nuevamente aparece esa palabra, la cooperación. Es mucho más fácil controlar e implementar la mejor eficiencia o eficacia a nivel local. Pero es mucho, mucho más difícil llevar esto a nivel de cuenca. O sea, que la cuenca entera funcione como... hay un profesor de la Universidad de California de hace muchos años, Rodríguez Iturbe, que habla del metabolismo de la cuenca. O sea que hay que considerar la cuenca como casi como un ser vivo que consume, metaboliza energía y también entrega hacia el resto del ambiente. Pero eso implica que tiene que haber un corazón, ¿te fijas? Tiene que haber un cerebro, tiene que haber un hígado, un páncreas, tiene que haber una serie de órganos dentro de la cuenca que funcionan de manera coordinada. Eso implica planificación territorial, eso implica mucha coordinación. Mi opinión personal, y esto es una opinión muy, muy personal, yo creo que el foco debería estar en la mejor eficiencia de la cuenca. Pero no desconozco las tremendas complejidades técnicas y regulatorias que eso conlleva. Perfecto, muchas gracias, Diego, por esta respuesta. Vamos con la siguiente pregunta porque todavía nos queda un par por responder. Dice: hola Diego, muy buena charla, muchas gracias. Te pido si nos comentases respecto al concepto de agricultura climáticamente inteligente, pensando, por ejemplo, en modificar prácticas agronómicas como la fecha de siembra para optimizar la disponibilidad de agua en condiciones de secano, por ejemplo. Saludos, maestro. Es de Walter Valdivia. No, pero es que Walter son dos cosas. Somos amigos hace tiempo, fue alumno mío del doctorado, pero ahora tengo que saludar ahí al doctor Valdivia, que se graduó la semana pasada. Me mete en un terreno pantanoso porque, de hecho lo cambié ayer en la presentación. La última pregunta tiene que ver con exactamente lo que dice Walter, que tiene que ver con las variedades y tipos de siembra. Pero no lo desarrollé aquí porque se escapa un poco de mi experiencia, así que el Walter después puede dar una charla al respecto. Pero lo que sí he aprendido con el profesor Jara, Hobsafel, con Walter y con todos los colegas que son más especialistas en agronomía, es que tendemos
tendemos a ser muy poco flexibles en términos del manejo agronómico. Tiene que ver con cambiar lo que está diciendo Walter, por ejemplo, es cambiar las fechas de siembra o cambiar las variedades. O sea, eso quiere decir de que, y este es un proyecto que hemos presentado miles de veces y nunca lo financian, si tú ves que, los cerezos en flor de tu plaza siempre florecían a mitad de agosto y ahora florecieron a finales de julio, lo que está pasando hoy es que toda la naturaleza se está preparando para empezar su periodo fenológico antes, se adelantó la temporada. Entonces, ahí lo que uno debería decir es, chuta, si se adelantó la temporada, entonces aprovechemos esas 2 o 3 semanas de espacio y también cambiemos la fecha de siembra. Y tratemos también tratemos de acomodar la fecha de siembra de tal manera que si el pronóstico me dijera que el diciembre va a ser muy lluvioso, de tal manera que el periodo fenológico se ajuste con cuando va a caer lluvia y con eso dejo de aplicar las condiciones de riego. Pero eso es súper preciso y se requiere mucha investigación, es algo con lo que estaba partiendo, es parte de la tesis doctoral de Walter, así que yo creo que por eso estaba preguntando al respecto. Pero quizás se entienda mejor esto si yo les cuento al revés. Mi abuelo era triguero, entonces mi abuelo lo que hacía era sembrar todos los años 500 hectáreas de trigo, y sembraba la misma variedad, en la misma fecha, con la misma cantidad de fertilizante y con la misma cantidad de riego todos los años. ¿Qué es lo que pasaba en ese caso? Que es porque uno pierde a veces la perspectiva. Eso es una medida de adaptación. Es cómo yo me adapto y mitigo los efectos del cambio climático. Lo que estaba haciendo mi abuelo es mantener un esquema fijo, porque él lo que estaba haciendo era definir la sustentabilidad de su negocio y también las ganancias de su negocio en el largo plazo, no año a año. Ahora, eso que era correcto y le sirvió mucho a él, ahora ya no le sirve, porque hay mayor competencia y lo que necesita es tener mucha mejor información, porque ya no puede hacer exactamente lo mismo todos los años. Perfecto, vamos con la siguiente consulta, que creo que durante la charla y lo que hemos ya conversado respondiendo a las preguntas, algo de esto ya está respondido, pero de todas formas, vamos con la pregunta, que dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Si bien con el paso del tiempo la cantidad de precipitaciones disminuirá, sin embargo la intensificación de las precipitaciones en cortos periodos será mayor. ¿Cómo incide esta variable sobre el desarrollo de cultivos? Bueno, esos cambios de los extremos es lo que nos referimos con riesgo climático. Entonces, si voy a tener menos lluvias durante el año, pero aumenta la probabilidad de tener lluvia a mitad de noviembre y lluvias intensas, voy a aumentar el riesgo de que se rompan las cerezas, se agrieten. Entonces, ese es como mi argumento, y que el que espero haber sido claro, y también que mis colegas estén conformes con haber traído este argumento acá, que hay una nueva variable, hay un nuevo jugador acá, que se llama aumento de riesgo climático. Y ese aumento de riesgo climático se puede mitigar a partir de condiciones de manejo. Pueden ser condiciones de manejo de riego, las condiciones de manejo climáticamente inteligente, como mencionaba Walter, y una serie de otras herramientas. Entonces significa que vamos a tener que tener más herramientas dentro de nuestra cajita. Pero el problema de estos extremos de mayor intensidad de precipitación es algo con lo que tenemos que empezar a convivir. Vamos con la siguiente consulta. Nos consultan si podrías profundizar un poco más sobre la idea de este sistema de embalses pequeños y presurizados. Voy a profundizar mucho, pero bien cortito, ¿eh? Eso salió de una conversación entre un par de cervezas con el profesor Lillo, hace muchos años atrás. El profesor Lillo partió su carrera académica como especialista en distribución de sistemas eléctricos. Y la pregunta era simple, entonces, si podemos distribuir electricidad, ¿cómo no podemos distribuir agua? Pero para que exista un sistema de distribución eficiente, necesitamos primero tener la infraestructura de distribución, necesitamos conocer la cantidad de oferta y la cantidad de demanda. Y además de eso, necesitamos definir un sistema que nos permita entregar el agua en el momento que se necesita. Entonces, nosotros nos preocupamos, y aquí voy a tomar solamente 10 segundos, Belén, en esto, pero nos metemos en un tema que es súper nuevo y que para los alumnos que están ahí puede ser súper interesante de tesis.
miramos mucho, por ejemplo, el modelo australiano de manejo de agua. O sea, esto de que es un bien nacional de uso público, que ya no hay derechos, ¿verdad? Que se entregan volúmenes determinados, de que existe un incentivo a la eficiencia, un incentivo a la eficacia, todo lo que se quiera. En corto, lo que se dice es, mire, ofrezco bloques de 7.000 metros cúbicos por hectárea por temporada. Belén, Constanza, todos los que están ahí, ¿quién da más? ¿Quién me compra ese bloque de agua? Y claramente hay un incentivo, porque si yo quiero ganar plata tengo que ser súper eficiente y eficaz en el uso de esos recursos. ¿Dónde está la diferencia? Porque hasta ahí todo bien, y podríamos implementar eso en Chile, pero no va a resultar, por una razón súper simple, porque hay una parte que es una parte súper técnica de hardware que se desconoce, o no que se desconozca, es muy arrogante decir eso. Digamos que es poco conocida, y es decir, que cuando Belén se quedó con ese bloque de agua, dice, comando de control, necesito 3.000 metros cúbicos por hectárea, mañana a las 4 de la tarde entrando a mi predio porque tengo gente y necesito regar porque estoy partiendo el periodo fenológico. Y desde el comando de control hacen todo un movimiento de compuerta, pero le entregan sus 3.000 metros cúbicos de agua por los que pagó. Eso en este momento no lo podemos hacer. Por lo tanto, creo yo, alguna vez con el profesor Ponce, que trabaja en Agua y Sociedad, en algún momento lo hemos pensado y tiene que ver con hacer este análisis económico de cuánto costaría la implementación de diferentes esquemas de distribución de agua. Y bien intuitivamente, yo creo que tener un sistema interconectado de pequeños embalses a Piedmont con tuberías que entreguen el agua de manera presurizada podría ser una súper buena opción. Perfecto, vamos entonces ahora igual por virtud también del tiempo con la última consulta de esta jornada. Dice así, ¿cómo se proyecta usar agua subterránea en el sur si no se conoce la cantidad de esta agua que hay en la cuenca? ¿Cuáles serían los riesgos? La respuesta corta, Cristian, no tengo idea, porque yo me hago la misma pregunta. Y voy a usar el ejemplo que uso siempre. Si yo me quiero comprar una casa, me siento, digo, ¿cuánta plata voy a recibir durante los próximos 20 años? Y si uno es tan detallista como como es mi señora y yo, entonces uno dice, ¿cuántos hijos quiero tener? ¿En qué momento los quiero tener? Quiero estar cerca del colegio, quiero estar cerca de un determinado lugar, y uno hace toda una estructuración, y después uno dice, bueno, esta es la cantidad de UF que puedo pagar. ¿Qué casas por UF para ese valor tengo disponible en el lugar? Y ahí toma la decisión de si espero o no espero, si me embarco en un mayor hipotecario, todo lo que se quiera. Entonces, si uno lo hace de esa manera, y pareciera de perogrullo hacerlo de esa manera, es bien inexplicable de que no tengamos claridad sobre cuánta agua subterránea tenemos, dónde tenemos esa agua subterránea, cuáles son las tasas de recarga, cuáles son las tasas de bombeo sustentable, cuáles son las formas más eficientes de recarga, no lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, no lo sabemos de mala onda, no lo sabemos porque es caro y es complejo, pero si hay algo que nos ha enseñado la mega sequía, lo decía ayer el profesor Arumí, que ya no podemos revertir, cambiar el código de aguas tampoco va a hacer llover, pero si lo que nos ha enseñado todo esto es decir, no puedo esperar a que los niveles de pozos bajen tanto en la 9ª y 10ª región, de que los APR se queden colgados, o sea, eso significa que no pueden sacar agua del sistema subterráneo porque el nivel freático ha bajado mucho. No podemos esperar que ocurra eso para empezar a buscar una solución que se va a implementar en 10 años más. Eso creo que territorialmente debería ser una prioridad. Hay una serie de cuestiones regulatorias entre medio, porque uno podría decir, ya, no podemos hacer esto, entonces tendría que venir la EGA a declarar zonas de escasez y todo eso. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Rivera, por esta presentación, por haber respondido también todas las consultas de la audiencia, por habernos aclarado si realmente la agricultura se estaba moviendo al sur. La respuesta fue no. Sí, los cultivos quizás se están adaptando, hay nuevas oportunidades,
También agradecerles a toda la audiencia que nos acompañó durante la transmisión de este ciclo de charlas CRIAM. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Contarles también que esta charla la pueden volver a ver en un par de días más en nuestro canal de YouTube. De allí también encuentran todo el resto de presentaciones del ciclo de charlas CRIAM que hemos realizado durante este año. Bueno, con esto nos despedimos y los dejamos siempre invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que, doctor Rivera, muchas gracias y hasta pronto también a toda nuestra audiencia. Muchas gracias.